Sus contemporáneos decidieron apodarle el Oscuro por la peculiaridad de sus escritos, y por esa razón lo conocemos de esa manera hasta la fecha. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en el siguiente video. Bienvenido a Café y Filosofía, yo soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal subo contenido que tiene que ver con temas introductorios de la filosofía, vidas de filósofos y temas de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo que le des clic al botón de suscribirse y le des clic a la campana de notificaciones para que YouTube te informe en el momento que esté subiendo videos. En esta hora de café, quisiera platicarte sobre un filósofo que vivió entre el siglo VI y el siglo V a.C. Estoy hablando de Heráclito de Éfeso. Entre las características de este filósofo encontramos una personalidad un poco especial. Y al decir especial, aquí estoy hablando de que tenía una manera difícil de tratar. Algunos estudiosos describirán que su carácter era intratable y tenía un temperamento muy esquivo y desdeñoso. Se dice también que no quiso de modo alguno participar en la vida pública de la ciudad. Una fuente antigua nos dice lo siguiente, cito textual: rogado por sus ciudadanos a que diera leyes a la ciudad, rehusó porque ella estaba ya a merced de la mala constitución. Vemos cómo es que simplemente no quería participar. Probablemente sentía que la ciudad ya estaba corrompida y no tenía caso esforzarse para ayudarla. Escribió un libro y adivinen cómo se llama. Cuando platicábamos de otros filósofos, de los que te dejaré tarjetas aquí, les comentaba que habían escrito textos titulados sobre la naturaleza. Pues igual, Heráclito escribió un texto llamado Sobre la naturaleza. La ventaja que tenemos de él es que hay numerosos fragmentos, a diferencia de los pensadores pasados. Los estudiosos especialistas en él hablan de que sus escritos fueron redactados voluntariamente de manera oscura, y se dice que el estilo en el que redactó recuerda las antiguas sentencias de los oráculos. ¿Con qué intención lo hizo? Se cree que para que llegaran a él solamente los que podían, los que estaban capacitados intelectualmente, y el resto del vulgo quedara incapacitado. Vulgo, recuerden que viene de una raíz latina, vulgus, que significa pueblo. Algunos otros estudiosos afirman que escribió de esta manera tan poco clara, tan nublada, con el fin de evitar desprecio. ¿Desprecio de quién? Desprecio de aquellos que al momento de leer cosas que consideraban relativamente fáciles, creyeran entender el escrito cuando en realidad no lo comprendían. No quiso simplificar la filosofía porque sentía que las personas al momento de leerla iban a interpretar algo que él no quería decir. Entonces prefirió escribir de una manera tan nublada que no les fuera fácil de entender a todos. Quienes lo entendieran tendrían que haber tenido una preparación lo suficientemente buena para poder descifrar sus escritos. Por estas razones fue apodado el Oscuro. ¿Qué podemos rescatar de él? Entre sus muchos pensamientos llama mucho la atención la doctrina del todo fluye. Esta característica de que todo se mueve, de que todo fluye, ya era algo que se veía en el dinamismo de los filósofos de Mileto. Pero estos filósofos anteriores a él no habían llegado a un punto temático estos aspectos de la realidad. ¿Cómo va a introducir esta doctrina? Simple y sencillamente con dos palabras, panta rei, que significa todo fluye. ¿Qué quiere decir esto? Nada permanece inmóvil, nada permanece fijo, todo cambia. Todo sin ninguna excepción termina cambiando. Citaré de manera textual su pensamiento. No se puede bajar dos veces al mismo río y no se puede tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, pues a causa de la impetuosidad y la rapidez del cambio se esparce y se recoge, viene y va. Bajamos y no bajamos al mismo río. Nosotros mismos somos y no somos. Antes de seguir avanzando, no voy a hacer un juicio crítico directamente sobre el pensamiento de Heráclito. No estamos en el área de la gnoseología o de la filosofía del conocimiento. No estamos evaluando cómo es que conoce el ser humano o cómo es que son las cosas, en todo caso desde la metafísica. Pero sí quisiera que pongamos una pequeña marca en ese pensamiento. ¿Para qué? Para que tú analices con modo crítico lo que está diciendo este filósofo. No hay que dejarnos llevar, aunque las palabras son interesantes y decimos, bueno, pues es cierto, a lo mejor no nos bañamos en el mismo río porque el agua todo el tiempo está cambiando y todo eso. Si profundizamos un poco más, vemos cómo pudiera tener algunos errores. No es objeto del video que te estoy presentando hoy hablarte de aquellos errores, pero sí me interesa que desde ahorita tú analices esto que te estoy platicando de Heráclito de un modo crítico. ¿Seguro que todo cambia?
¿Seguro que no hay nada que permanece inmutable? Eso te toca reflexionar a ti. Otro punto interesante de su pensamiento es algo que se llama la doctrina de la armonía de los contrarios. Él decía que ese devenir, es decir, ese cambio al que todo está sometido, se caracteriza por completo entre un continuo paso de un contrario a otro. ¿Cómo analizaba este pensamiento? Simplemente veía que las cosas frías se calientan, las húmedas se secan, el joven envejece, el vivo se muere, y así pasaba con todas las cosas. ¿Cuál fue su conclusión? Si todas las cosas están sometidas a esos cambios, la guerra resulta esencial. ¿Qué guerra? La guerra entre esos opuestos que ya mencionamos. De hecho, dirá en sus escritos, la guerra es madre de todas las cosas y reina de todas las cosas. Y entre las cosas que él llegaba a concluir, decía que se trata de una guerra que al mismo tiempo es paz, un contraste que termina ayudando a la armonía. Por eso a esta doctrina que él propuso se le llama la doctrina de la armonía de los contrarios. Decía que solo en esa lucha mutua los contrarios se dan el uno al otro. Y él analizaba, por ejemplo, que la enfermedad hacía dulce la salud, el hambre hacía dulce a la saciedad y la fatiga al descanso. Nuevamente, para que lo analices junto con tu almohada, ¿realmente es necesario un contrario para que otra cosa exista? ¿Puede haber calor sin frío? ¿O necesariamente existe el frío para que pueda existir el calor? ¿La luz depende de la oscuridad? ¿O más bien la ausencia de luz es lo que llamamos oscuridad? Nuevamente, te toca a ti seguir reflexionando. ¿Cuál va a ser el principio para este filósofo? El fuego. Bueno, el fuego y la inteligencia. Consideró que todas las cosas son transformadas por medio del fuego. ¿Por qué? Él, haciendo sus observaciones, veía que el fuego representaba perfectamente el cambio constante del que le hablaba. Él decía que el fuego es continuamente móvil, decía que es vida, y se nutría de la muerte del combustible, continua transformación de este combustible en ceniza, humo, vapores. Decía que su principio, que su Dios, era una continua necesidad de saciedad. Decía que lo que gobernaba todas las cosas era la razón, era una ley racional. Textualmente dirá en uno de sus escritos, el único sabio, no quiere y quiere ser llamado Zeus. No quiere ser llamado Zeus si Zeus se entiende como el dios de las formas humanas, propio de la religión griega, pero sí quiere ser llamado Zeus si con este nombre se entiende al dios y ser supremo. Ya con Heráclito de Éfeso surge una serie de apuntes con relación a la verdad y la manera de llegar al conocimiento. Para Heráclito era muy importante estar siempre en guardia con respecto a los sentidos, porque para él los sentidos se quedaban simplemente en la apariencia de las cosas y no lo que eran realmente. Para él la verdad consistía en captar más allá de los sentidos. Bien, ¿recuerdas que te había dicho que para Heráclito lo que gobierna todas las cosas era una inteligencia superior, una razón? Pues bien, Heráclito se consideró como el profeta de esa inteligencia. ¿Qué pensaba Heráclito sobre la naturaleza y sentido del ser humano? Algunos estudiosos consideran que de Heráclito nos llegó una de las más hermosas sentencias con respecto al alma. Cito textual: jamás podrás hallar los confines del alma, por más que recorra sus caminos. Así de profundo es su logos. Cierro cita. Es muy interesante porque a pesar de que Heráclito permanece hablando de los aspectos físicos, abrió paso hacia algo posterior. ¿Qué fue ese algo posterior? La idea de una dimensión infinita del alma y por lo tanto de lo no físico. Esto hace pensar a los estudiosos que seguramente recogió algunas ideas órficas también. A pesar de esto, no hay suficientes estudios como para poder determinar de qué manera él buscó relacionar estas creencias órficas que logró plasmar con su filosofía de la physis, es decir, de la naturaleza. Hasta aquí terminamos el día de hoy con este importante filósofo. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras un like para que más personas puedan llegar a conocer este contenido. Nos vemos en la próxima.